No estoy con que chiste de la radio. Son las tanto. No son nada. Estamos puestos para problemas, estamos en PPP Extra. Ustedes saben que esta semana Luis Herrero continúa libre, aunque él dice que está trabajando, pero continúa libre. Así que nada, he montado exactamente, Sanglibli, trabajando. Así que he montado un cast de distintos sujetos que me van a ayudar a hablar sobre distintos temas. Y hoy, esencialmente, es como martes de solderío, porque por la mañana cuando grabamos estaba José Javier Lama conmigo, que es como medio zurdillo de Victoria Ciudadana, y también estuvo Esteban Gomejeo, quien me está acompañando hoy también aquí. Él existe, no es un AI. Está ahí, usted lo ven. Pero yo ayudar a mi emisora, Sí, pero que a veces dicen, él existe. Yo sí, él existe. Ya se están por estar con nosotros. Mire, y antes de empezar, como de costumbre, usted sabe que esto es presentado por ustedes por Aeronet y su nuevo plan con la misma confiabilidad de Aeronet, presentando el nuevo plan Giga Faster Essential 250, es decir, 200 de download, 50 de upload, por $99 al mes con router Wi-Fi incluido. Esto significa más velocidad, más estabilidad y más razones para conectarte a Aeronet. Así que usted sabe que aquí en el estudio de Wilton nosotros utilizamos Aeronet y cada vez más son más los negocios, más las residencias que deciden cambiar su servicio de internet, dejar las otras compañías atrás y cambiarse a una compañía netamente en puertorriqueña como Aeronet, que ofrece un servicio 100% de excelencia y que en todo momento están disponibles para asistirles y ayudarles. Recuerden, este servicio Giga Faster está disponible en el área metro y en pueblos cercanos. Pero para usted conocer si usted tiene disponibilidad en su zona, puede conectarse a aeronetpr.com o los puede llamar al 787-273-4143, 787-273-4143. Recuerden, Aeronet Go Faster son los presentadores de este y todos nuestros episodios de Puestos por Problemas, incluyendo también los PPP Awards, que ya estamos finalizando la preventa esta semana para los miembros de nuestro Patreon. Así que usted, si no lo ha comprado, aproveche, utilice su código de descuento y Aeronet el día del evento le va a invitar el primer round, el primer palito, allí a la cantidad de personas que lleguen a los PPP Awards. Así que ya lo saben. Bueno, miren, nosotros un poco hemos estado de alguna manera u otra haciendo una radiografía informal, como quien dice, a partir de los resultados de la encuesta del Nuevo Día. Obviamente nos enfocamos en la vieja política / bipartidismo corrupto / el bipartidismo, ¿verdad? Y Pablito José y toda esa cosa. Pero también la encuesta habla de algunos asuntos y obviamente ocurre lo de Zohran Mamdani. Él estuvo también en Puerto Rico en estos días y esto ha generado ya una serie de discusión y debates en el otro lado, en el lado de la izquierda, en el lado de los progresistas, en el lado de los comunistas, como usted le quiera llamar, los revolucionarios, todo ese tipo de cosas. Así que un poco este episodio, le dije a Esteban, mira Esteban, vamos a un poquito a probar la matizaría, irnos un poquito, no tan deep dive como un episodio de 5 horas, pero con el tema de la izquierda en Puerto Rico. Sí. Un poco porque una de las cosas que hablábamos en la radio esta mañana fue, veo ya unos movimientos en la dirección de que alguien está planteando quién es el Mamdani en Puerto Rico, quién es o si se debe seguir la ruta de Mamdani para tratar de acceder al poder desde el punto de vista de los movimientos progresistas de la izquierda. Del populismo. Del populismo. Exacto, obviamente. Cuba, Venezuela, Nicolás Maduro y ahora Nueva York. Sí, porque ahora nos pueden decir que va para Nueva York. Para Nueva York. Para Nueva York con el comunismo. Mira, me dicen que si estás usando el avión de Maduro para bregar. Yo no creo que hay gasolina en Venezuela. No. Para esa cosa. No quiero que me tumben del cielo. Mira, pero vamos. Yo creo que debemos empezar por lo básico.
Sí. Para ti, ¿qué significa la izquierda en Puerto Rico? O el progresismo en Puerto Rico. Porque yo creo que el progresismo abre, ¿verdad?, una ventana mayor que quizás me conviene más utilizar progresismo que izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo hay cosas que la izquierda defiende que el progresismo ha históricamente defendido en el país, inclusive desde sectores anexionistas, como por ejemplo desde el Partido Socialista a principios del siglo pasado, que defendía los derechos de los trabajadores. Inclusive hubo mujeres identificadas, ¿verdad?, con los valores políticos estadounidenses que defendieron, diría yo, una primera ola de feminismo en Puerto Rico. Entonces, eso es algo que ha caracterizado tanto a la progresía como a las izquierdas de línea dura en el país. Yo creo que primero que todo, la defensa de los trabajadores y las trabajadoras ante la explotación de cualquier patrono y los derechos de la mujer, yo creo que es algo que han compartido tanto la izquierda como la progresía en el país. Por ejemplo, tú puedes leer, por ejemplo, escritos de Luisa Capetillo, ¿verdad? La famosa o infame mujer que usó pantalones. Exacto. Y ella no era la más Pedro Albizu Campos, ni la más Betancina, ni nada de estas cosas. O sea, era una mujer anarquista, para empezar. Así que la diferencia sería, yo creo que la izquierda en este país, desde la Guerra Fría, principalmente final de los 50, se ha identificado con unas líneas políticas de línea de carácter, ¿verdad?, bien identificado con la Unión Soviética, el comunismo internacional que surgió. No es democracia socialista. O sea, no es democracia socialista. Conozco gente de democracia socialista. Por eso. Son bien chéveres. Pero la cuestión de democracia socialista, ¿verdad?, y son gente que son claras, tienen unas claras diferencias con otras izquierdas que han existido en Puerto Rico, que tienen que ver con estas divisiones de la cuarta internacional, la cuestión de ser trotskista versus estalinista, enfocado, ¿verdad? Puede existir o no el socialismo en un solo país, o tiene que ser para funcionar obligatoriamente un movimiento internacional para que funcione, ¿verdad? Para que llegue a la culminación de su misión. Pero eso son ya cuestiones teóricas y peleas históricas que surgieron con gente que lleva más de 70 años muertos, y hay gente que sigue en esas peleas. En esas peleas hasta el sol de hoy. ¿Y sabes por qué empezó por ahí? Porque ahora mismo, o sea, esta explicación que tú acabas de hacer de cómo definir o cómo encajar en un marco, en un marco teórico, un marco, sí, de hecho, un marco teórico, filosófico teórico de la izquierda y del activismo desde la izquierda y del progresismo. Sí. Cuando yo veo la gente que puede ser identificada como de izquierda o progresista en Puerto Rico en este siglo, en donde estamos ahora mismo, y cómo se han manifestado esas dinámicas a nivel electoral, yo no te puedo identificar, salvo el Partido del Pueblo Trabajador, por ejemplo, cuando estuvo Rafael Bernabe en la papeleta, etcétera. No te puedo identificar gradientes temáticos distintos a lo que tú me estás planteando, ¿verdad? A que en esos momentos históricos lo que se discutía y lo que se planteaba desde la izquierda o desde el progresismo versus lo que está pasando en Puerto Rico hoy, ¿verdad? Claro. Cómo eso se materializa Claro. Entonces, de pronto... Digo, hablando de Bernabe, si tú lees la literatura que ha hecho Rafael Bernabe, pues lo identificas como izquierda full de línea dura marxista. Claro, por eso. O sea, y sí, pero... Y uso el elemento electoral porque quizás, digo... O sea, los que estamos en estas cosas y lo cubrimos, y tú que estás más metido en el... O sea, lo estudias y te interesa el tema y estás bien metido y tienes estas discusiones, etcétera, etcétera, pues estás mucho más aware de las diferencias. Sí. Pero ¿verdad? Para que la gente cuando brinca al mundo real, ¿verdad? Del day to day, tiene que, de alguna manera u otra, en el caso de Puerto Rico, materializarse a través de un vehículo electoral, ¿verdad? Digamos, convertirse en un partido político, o convertirse en una candidatura política, o promover allá afuera una idea que pues pueda ser considerada de izquierda dentro del marco de ser un funcionario electo o de ser un funcionario de gobierno o acceso, ¿verdad? a círculos de discusión. Entonces, ¿verdad? Si partimos de esa premisa de que la gente o sea, de que la gente, más allá de aquellos que tengan experiencia bregando con sindicatos o con uniones, que muy probablemente ni saben, o sea, no lograrían entender que el sindicalismo es izquierdoso, socialista,
progre. Socialista. Si no es un... Uno de los más grandes anexionistas de este país, Santiago Iglesias Pantín, fue líder del Partido Socialista en Puerto Rico. Correcto. Lo mismo Bolívar Pagán. O sea, y de pronto cuando tú empiezas a aterrizar esos temas, pues la composición ideológica de los partidos en Puerto Rico, tanto del bipartidismo como de los otros, empiezan a comunicar allá afuera cosas que dije, pero ven acá, pero es que o sea, ¿dónde es que estamos? ¿Verdad? ¿Dónde está el estado de situación de la progresía o de la izquierda en Puerto Rico? Entonces, te voy preguntando y voy un poco aquí tratando de atarlo a los cabos. ¿Cómo es que vamos del Partido Pueblo Trabajador a Alexandra Lúgaro? Esa es una que yo no te sé contestar. Por eso. ¿Cómo vamos del Partido del Pueblo Trabajador a Alexandra Lúgaro? Que la candidatura de Alexandra Lúgaro en el 2016 era una cosa. Sí. Y la del 2020 era otra. Era como si fuesen dos personas totalmente distintas. Inclusive, o sea, hay posturas allá afuera de ella en el 2016 que chocarían totalmente con... Sí, pues bueno, hay que recordar que la elección del 2020, Victoria Ciudadana, no es un partido desde que se funda, ¿verdad? Y por el que corre Alexandra Lúgaro en ese año, no es un movimiento unitario. Es una coalición, básicamente. Está compuesto de muchos movimientos, dentro de los que, ¿verdad? Dicen ellos que caben estadistas, caben inclusive hasta estadolibristas, caben capitalistas y caben comunistas. Yo no sé cómo no se arrancan las cabezas, si no es que ya se las han arrancado allá adentro. Exacto. Pero Victoria Ciudadana no es un partido unitario. O sea que ya dentro de esas circunstancias es un poquito difícil movilizarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Claro. Y entonces, ¿cómo tú separas? Porque si algo ha sido muy efectivo el PNP... El PPD también en menor grado, pero el PNP particularmente. Sí. En que por lo menos en esta última fase de estos últimos 10, 15 años, de explotar de alguna manera u otra la vinculación que tenía o que tiene todavía el PIB con ciertos sectores internacionales, socialistas, comunistas, etcétera. Y entonces mezclar una cosa con la otra, ¿verdad? Y lo comenta aquí nos dice Gonzalo, Puerto Rico se entiende que la izquierda es igual a independentismo. Si se logra separar esos conceptos, puede ser que lleguen al poder. Correcto. Y lo que pasa es que se entiende. Lo que pasa es que la misma izquierda no ha logrado llegar, por así decirlo, al electorado. Hay progresistas que son estadistas, hay gente de izquierda que piensan, ¿verdad?, que sería posible que Estados Unidos se convierta en un estado socialista, y dentro de esas circunstancias, entonces la anexión de Puerto Rico a un estado trabajador tiene sentido. Lo que pasa es que eso choca con otras visiones de la izquierda en Puerto Rico, que como te había mencionado, la izquierda históricamente ha defendido los trabajadores, ha defendido los derechos de la mujer, pero hay un elemento muy importante. Ha sido, no desde sus inicios, pero ha sido antiimperialista y anticolonialista, ¿no? Y ser antiimperialista, anticolonialista significa que te opones a la anexión de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos, porque eso sería llevar a cabo, sería la culminación de un acto imperialista. Claro, pero entonces, pero eso sería, o sea, pero eso es distancia, no sabe lo que reconoce el derecho internacional, porque si nos dejamos llevar y uno aprendiendo, cogiendo un libro de Victoria Ciudadana, por ejemplo, ¿verdad? Yo no tengo una definición de estatus, yo quiero enfocarme en el proceso vinculante de descolonización a base de las definiciones reconocidas por el derecho internacional. Sí. Pues el derecho internacional reconoce la anexión. Claro. Entonces, pero entonces alguien de izquierda de esa línea te diría, bueno, entonces ¿quién construye el derecho internacional? Entonces el derecho internacional reconoce que un territorio adquirido en una fase imperialista de un país se ha absorbido, entonces pues nuevamente es la culminación de un imperialismo. El derecho internacional hay que cuestionarlo también. Claro. ¿Para qué ha servido el derecho internacional con Benjamín Netanyahu? Pero en esa línea, claro, pero en esa línea entonces, ¿cómo? O sea, ¿dónde es que... No la verdad, ¿dónde es que está entonces ese andamiaje de discursivo? De decir, bueno, y de utilizar esa muletilla, pues no es lo que me imponga el imperio, voy a utilizar el derecho internacional, pero a la misma vez voy a cuestionar el derecho internacional. Claro. Porque si el fin último que me reconoce el derecho internacional, entre las opciones que hay de autodeterminación de los pueblos
puede incluir la anexión. Correcto. Pero de pronto es la anexión a un imperio. Pues entonces, o sea, no sé si sí, es un conundrum, sí, pero no sé si me estos entiendes lo son que debates, claro, estos son por- debates que ocurren en el seno de las izquierdas en Por Puerto eso. Rico. Y conozco con nombre y apellido gente que son anexionistas, pero que son de izquierda de línea dura aparentemente, y te dicen, bueno, el derecho internacional lo reconoce, pues podemos anexarnos a los Estados Unidos y también luchar a la vez que Estados Unidos se convierta en una república obrera. Desde Puerto Rico. No desde Puerto Rico, pero los movimientos se construyen desde diversos lugares. Mira, estábamos hablando ahorita de la victoria de Mandani. Eso fue un trabajo de años. Eso no fue una cuestión de que surgió ahora. Él habrá sido la cara de un trabajo político, pero debajo de eso y detrás de eso hay un montón de negociaciones y conversaciones. ¿Y cómo se hace ese trabajo político? Porque es que, y ahí es que me rompe la cabeza un poco cuando la damos a Puerto Rico y lo hablábamos antes de entrar. Yo siento, y tú estás más adentro, más vinculado a su movimiento. Yo no sé. Pero bueno, o sea, yo debo decir, bueno, tú estás más vinculado con este corillo, pero a lo mejor no estás adentro, ¿verdad? No estoy adentro, porque conozco gente, pero tengo conoces conversaciones. gente, tienes conversaciones, etcétera, ¿verdad? Okay. Yo siento que particularmente en este siglo, salvo el esfuerzo puntual, y lo tengo que reconocer porque creo que hubo un reconocimiento de que los sindicatos, partiendo de la premisa del tema este de defender los derechos de los trabajadores, tenían que tener un vehículo político y dijeron, pues, fuck that shit, en vez de cambiar a estos cabrones, vamos a proponer nosotros algo, ¿no? Correcto. Y se la tengo que reconocer a esa decisión que tomó en ese momento el SPT, entre otros, para formar el Partido del Pueblo Trabajador. Sí. Porque creo que entendieron lo que había que hacer. Sí. Ahora. Además, lleva años el sindicalismo en Puerto Rico bajo asedio de la institucionalidad que dice que los problemas del país son culpa de ellos. Correcto. Entonces, y el contexto histórico donde estábamos, veníamos después del cierre del gobierno, la ley 7, toda la vaina. Okay. Todo eso yo lo entiendo y le reconozco el valor político de haber tomado esa acción. Ahora, yo lo que siempre me ha dado la impresión, particularmente en estos últimos 20 años, de distintos de estos esfuerzos, es que activistas o personas que llevan muchos años en el activismo desde la izquierda, entiéndase, desde el sector ambiental, desde el sector obrero patronal, desde cualquiera de las trincheras, feminismo, etcétera, de pronto como que ven la posibilidad de ser un vehículo político partidista electoral, pero yo no siento que se puedan quitar el chip del activismo. Y entender que, digamos, para yo poder ganar poder, acceder al poder y tener, poder sentarme en la mesa y poder mover mis cosas y lo que sea, pues tengo que ganar, tengo que la gente vote por mí. Tengo que tener una coalición, de alguna manera u otra, que tengo que sumar y restar, digamos, siguiendo el ejemplo de Mandani, pues Mandani entendió que su línea discursiva, y los números lo que confirman hoy, es que él logró sacar un montón de votantes y electores que usualmente no participan de estos procesos. Lo mismo que estábamos hablando ahorita de Eliezer Molina y de Alexandra Lúgaro. Exactamente. Pero hay suficientes votos. Él demostró que habían suficientes votos ahí para crear una coalición y ganar. Claro. Pero hay algo clave. Ajá. Es que al igual que en Puerto Rico, en Estados Unidos, también la palabra socialismo es un cuco. Y él nunca la abandonó. Por eso. Entonces, yo entiendo lo de quitarse el chip de activista, porque a menos que uno no sea un activista profesional, que existe en este mundo, la gente activista son trabajadores también y tienen familias y viven la vida como cualquier otra persona. Es que tienen unas preocupaciones, ¿verdad? Como cualquier otro. Y dedican parte de su tiempo a buscarle soluciones, por así decirlo. Pero yo no creo que haya que abandonar por completo un discurso, mucho menos cuando lo que estés diciendo pues identifique de manera efectiva los problemas que están viviendo las familias en Puerto Rico, todo el mundo. Yo no creo. Lo que pasa es que nuevamente yo no soy comunicador político, así que yo no sabría encontrar cuál es el discurso perfecto para tú decirle a quienes votaron por Jennifer González que votar por ti no significa que se vayan a acabar los fondos federales, porque como hemos visto en las últimas semanas, eso no depende de quien gane la gobernación en Puerto Rico, porque la mejor amiga de Trump ganó las elecciones y aquí aparentemente se vio bajo amenaza un montón de recursos
¿cómo es que se llama? De recursos de beneficencia, del estado de beneficencia, ¿no? La asistencia social. La asistencia social, exacto. Entonces, ¿cómo tú le llegas a la gente? Yo creo que hay una clave que es dominar la narrativa en vez de estar en constante reacción a ella. Algo que logró hacer Juan Dalmau por un espacio de unos breves meses en el 2024. Definitivamente. Que en vez de estar reaccionando a ataques políticos, él básicamente les montó un vacilón. Y ahí fue que entonces la campaña de él comenzó a coger impulso. Y mucha gente decía, ya no me creo la cuestión de Cubazuela del Norte. Porque estamos aquí fastidiados y esa gente que se resuelvan ellos. Pero yo creo que eso dura hasta la elección de Nicolás Maduro. Vamos a seguir hablando de eso. Amigos, estamos en este PPP Extra y recuerden que ustedes saben que nosotros estamos en el proceso de la rebajación para ponernos al día para los PPP Awards. Eso es. Sí, porque es bonito. Y estamos un poco combinando dos cosas. Estamos con tratamiento bajo supervisión médica con los amigos de New Shape ND, quienes pueden decirles que aquí realmente cuidan de tu salud. Este Medical Spa está ubicado en los outlets de Canóvanas y ofrece tratamientos de pérdida de peso supervisados bajo una doctora. También hay terapias corporales, faciales y sueros para cuidar tu salud. Y además cuentan con una nutricionista que te ayuda a vivir una vida más saludable y al crear un plan personalizado a las necesidades de cada paciente. Esto no es comer a lo loco, ni usted estar viendo videos en TikTok, ni short, ni reel, ni de esas cosas, ni de gente que no sabe lo que está haciendo. Esto es una licenciada en nutrición en conjunto con una doctora que te va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas y te va a enseñar a ti cómo tomar decisiones, ¿verdad? Y cómo tú decir, bueno, pues si me voy un poquito barranco abajo por la noche, pues por el día tengo que cogerlo más suave para que no irme por la window. Yo te recomiendo que agendes tu cita ya, el 787-310-1667. 787-310-1667. Estás a tiempo para ponerte al día para las navidades, para que esas fotos sacas set, para que llegues a los PPP Awards set también. Así que yo te recomiendo que seas tu mejor versión con New Shape MD. Y para combinar lo que te digan las muchachas en New Shape, tienes que comer bien. Así que, qué mejor que conectarte con Criolite. Criolite es un servicio de comida. Un servicio de comida bien sencillo. Usted entra a la página de Criolite, criolitepr.com. Ahí hay una serie de menús. Una vez usted vaya a la nutricionista en en New Shape ND, allá, utilizando ese plan, usted va a Criolite, que también tienen nutricionistas, puede consultar con ellos, los puede llamar, pero también puede entrar a la página de internet y va a escoger una serie de comidas en ese menú. Y lo bueno de Criolite es que primero que saben brutales. Son comidas con el sazón de Puerto Rico, que saben a Puerto Rico. Son platos que usted conoce, que sí, hay masitas de cerdo, hay lasaña, aquello, lo otro. Pero todo es porcionado y todo es hecho a la medida de acuerdo a tus planes nutricionales. Para que usted tenga una idea, hay sobre 60 alternativas para cada condición o estilo de vida, ingredientes de calidad, etiquetas nutricionales hechas por dietistas. Así que comer bien es bien fácil. Además, contamos con el respaldo de la Asociación de Diabetes y certificación de la USDA, garantizando los más altos estándares de seguridad y calidad en cada comida. Usted va a encontrar, si usted busca meal preps en Instagram, va a encontrar 400. Nosotros le recomendamos Criolite. ¿Por qué? Porque esta facilidad donde se hacen y se preparan estos alimentos es lo más seguro y tienen los niveles de más alta calidad y se los entregan congelados. Es decir, si no te lo pudiste comer hoy porque tuviste un compromiso o no llegaste a tiempo para el almuerzo, pues lo puedes guardar, lo puedes mantener en el freezer y dura un tiempo y simplemente usted lo saca del freezer y lo pone en el microondas y cumple con su plan de nutrición. Bueno, miren, aquí hay una oferta que tiene Criolite. Usted puede disfrutar de entrega gratis en toda la isla con tu compra de 10 comidas o más. Y usted se va a dar cuenta que usted va a encontrar comida ahí que va a estar mucho más económica que cualquier combo que usted se compra en cualquier sitio por ahí. Menos saludable y que lo va a poner gordito. Así que, y si utilizas el código PPP10, vas a aprovechar el 10% de descuento en tu primera compra durante el mes de noviembre. Así que ordena hoy en criolitepr.com o los puedes llamar al 787-486-8649. Come criollo, come Criolite y come light, come Criolite. Así que ya lo saben. Combínelo, importante.
Importante la salud. Importante la salud. Importante la salud. Porque, oye, ¿qué tú crees que ha pasado? Que nosotros los millennials ahora de momento estamos todos que queremos estar lo más saludable posible. ¿Será que estamos confrontados con la realidad de nuestra mortalidad y aunque nuestras fotos de Instagram dure para siempre, nuestros pellejos colgantes? Yo creo que, yo no sé si te ha pasado que ahora yo tengo un montón de amigos que se han metido al mundo Running clubs. Los corredores. Tengo familiares que están full en eso. Pero, mano, ok, hay fads, pero hay fiebres saludables. Oye, no tengo problema. Para mí es cool que la gente esté queriendo ser saludable. O sea, nosotros hemos vivido ya los fads, nuestra generación de los crossfiteros, las otras vainas. Sí. O sea, no tengo problemas, pero es como que de pronto es todo... Déjalos que corran, LeBron, siempre y cuando sea a las 4 o 5 de la mañana, que no estén en medio de la calle y esté todo el mundo seguro, pues claro. No tengo problema, pero es como que no quiero saber cuál fue, no me importa, no me interesa, no voy a correr contigo. Chico, y rompí mi récord personal de distancia y tiempo. Te apoyo, estoy contigo, pana. Pero no, ¿sabes? No quiero que me compartas tu Strava. Bueno, lo que pasa es que recuerda que si no lo publicas, no sucedió. Porque son millennials. Porque somos millennials. Exacto. Y entonces estamos en esa fase de estar crónicamente online también. A la vez de que estamos llegando a los 40, 45 años y estamos ya confrontando la realidad de que, señores, esto es para abajo que va. Mira, no, entonces, ese seguimiento en los labs, es verdad, te van a mandar al laboratorio, ahora todo el mundo se hace laboratorio para checarse todo. Sí, exacto. Nunca sabes. Y también, yo no sé si te ha pasado que están los skincare. El skincare. Los skincare. ¿Sabes? Sí. Por lo menos, yo siempre le digo a la gente, esto es bien fácil. No se lave la cara con el mismo jabón que se lava las otras partes de su cuerpo. No, con Prote, que eso es lo mismo que untarse doctor mecánico en la cara. Exactamente. Y utiliza un jaboncito, sencillito para la cara. Protéjase del sol. Y ya, no tiene que hacer mucho. O sea, si usted se quiere comprar otras cosas, no pasa nada. Sí. Pero por lo menos lávese la cara bien. Sí. Ahora, algo que sí les voy a garantizar es que usted se puede cuidar bien la piel y todas esas cosas y se va a ver bien bonito y reluciente, pero se va a poner viejo y vieja. Eso es verdad. Eso es verdad. Es para abajo que va. Eso es para abajo que va, ¿verdad? Mira, yo tengo panas que siempre están con los macros de la comida. Yo estoy obsesionado con los macros. ¿Tú estás obsesionado con los macros? Sí, yo estoy. O sea, y ChatGPT es tremenda herramienta de llevar el diario y a fuego. Yo debería usarlo, yo paso trabajo. No, pero yo estoy obsesionado. Y con la pesita. Sí. Y con la... Digo, ahora con Crigolite se me hace más fácil. Porque ya viene todo ahí. Y yo, no tengo que pensar. Pero estoy obsesionado con lo... ¿Tú compraste balanza? Sí, papi. Yo peso todo. Todo se pesa. Y yo estoy obsesionado. Y tengo preparado como que bolsitas de... O sea, yo proporciono las cosas para que se me haga más fácil. Claro. Así que la peso primero, la compro en el supermercado, la peso y ya la tengo ready. So que la saco del freezer... Lo bueno es que te ahorras porque sabes cuánto comprar para que te dé las porciones de peso que tú tienes. Eso mismo. En verdad uno se ahorra un montón. Loco. Te lo digo, es un buen fad. Hay fads y hay fads. Y esto es un buen fad. Sí, lo es. No, yo, el de correr no cuenta conmigo. Pero sí. Pero también yo creo que hay un tema, y lo hablaba con un pana en estos días, que no sé si te ha pasado, que sí es verdad que vamos para abajo. Sí. Estamos crónicamente online, creo que eso también ayuda a generar todo este buzz de que todos estemos como que de pronto alguien está en algo o algo está haciendo algo. Lo que fulano está corriendo y bajó 10 libras y se ve brutal, yo estoy atrás, tengo que ponerme con algo. Ajá, y esa presión, y sí lo hay. Pero también un poco me da la impresión de que, y lo hablaba con este pana, por ejemplo, AARP esta semana que sacó una encuesta que le invito a que la vean, el Nuevo Día está publicada. De hecho, nosotros hoy en Puestos por la Mañana, en la edición del martes, hablamos un poquito más en profundidad con José Carón. Y ellos hicieron una encuesta de los cuidadores informales. ¿Sí? Que oficialmente son personas que están en su edad productiva, su etapa productiva, mayores de 30 años, que han tenido que asumir algún rol de cuidar a sus papás, sus tíos. Conozco gente y es un trabajazo, que tiene un costo psicológico terrible. Brutal. Y sin dejar de su vida, ¿verdad? Sin dejar de su vida profesional, sin dejar de su vida de pareja, sin dejar de su vida de sus hijos. Sí. Piensa todo bien. O sea, pues tú estás cuidando... muchos de nosotros que tenemos hijos, pues estaríamos cuidando a nuestros papás, muy probablemente a nuestros abuelos, y a la misma vez criando muchachos, ¿verdad? Con todo el estrés que eso conlleva. Y un poco... Hablaba con este panel y me decía, es que también yo creo que lo que está pasando es que mucha gente que son hijos únicos o que sabe que muy probablemente le va a tocar eso en un futuro, se está preparando desde ya para estar más saludable o sea, en su próxima etapa de su vida, porque los retos que vienen por ahí son heavy, ¿verdad? No solo para ellos personalmente,
que, digamos, tengamos que trabajar más tiempo, tengamos que aportar más, ¿verdad? En ese tipo de cosas, pero también asumir otros roles que nos tocan. Sí. Y creo que se están mezclando las dos cosas, como que... Y debería existir una red de seguridad social para poblaciones Sí. envejecientes vulnerables y también, tú sabes, para que una sola persona no se eche encima todo el Sí, trabajo. sí. Y oye, y no tiene que ser con dinero. O sea, no tiene Ujú. que, o sea, no No, tiene que ser claro. programas que le destinemos millones de dólares, pero vamos a Claro. crear el andamiaje. Claro. Vamos a crear ¿verdad? Lo que propone Airbnb, vamos a crear las políticas públicas allá afuera para Sí. que, digamos, patronos tengan la flexibilidad de acomodar Claro. a personas con esta situación. Ya hay municipios que tienen servicio de ama de llaves, Pues, que ama de ayudan llave. bastante, porque conozco casos. Por Así eso, que- o sea, por eso te digo, o sea, son cosas que... Pero creo que estamos mezclando todas las cosas, como que estamos Sí. llegando muchos de cantazo a los 40. Sí. Estamos... Sí. With blinding speed. Exactamente. Estamos todos a la misma vez como estamos hiperconectados, que vemos muchas cosas a nuestro alrededor Sí. que antes a lo mejor no lo veíamos. Pero tú no crees que también el contacto que tuvimos en gente de nuestra generación que a sus 20 y pico, 30 y pico estuvo chronically online, puso como un tipo de pausa a algún tipo de desarrollo emocional que se supone que uno tenga dentro de la adultez, y básicamente mucha gente vivió un tipo de adolescencia extendida También puede ser. que tú sabes que hay gente que tú ves que tú pasan de los 25 30 años y en algunos aspectos emocionalmente son adolescentes. Sí, Yo sí, creo pero- que eso tuvo un gran impacto sobre el desarrollo de nosotros, y ahora estamos medio catching up. Yo creo que también me parece, ¿verdad? Un poco que los millennials... Tú eres el millennial. Sí. Sí, por eso. Los millennials tenemos como... Hay esencialmente dos olas. ¿Verdad? Los viejitos, Ujú. los que ya estamos acercándonos a los 40 peligrosamente, Ujú. tocando la puerta, o que ya estamos en los Ahí- 40. Ahí estoy yo. O tocando la puerta, o, ¿verdad? O que nos faltan 3 años, o estamos ya, o sea, están ya en los 40. Sí. Y están los más jóvenes, que son todavía millennials, pero están los más jóvenes. Yo he visto esa dinámica que tú me estás diciendo de delay Sí, las cosas sí. en los más jóvenes. Sí. Los más viejos, no necesariamente, porque tuvimos la alternativa de vivir otras cosas. O sea, yo me recuerdo, qué sé yo, pues el teléfono de marcar, ¿me entiendes? Claro, yo me teléfono yo también. de... La rueda. En La casa hubo rueda. de la Yo me Sí. acuerdo de no tener internet, o sea, no tener internet o tener solamente dial-up en mi casa y esperar que pues se acabara alguien de hablar por O teléfono. sentarse en una computadora y usar el internet, una cuestión de Exacto. una vez a la semana, de que, qué sé yo qué, y ya. Y eso no Correcto. formaba parte de tu vida diaria. Por eso. Nosotros vivimos eso. Exacto, y me parece que eso, ¿verdad? Después, más adelante, pues te ayudó a tú tener otras cosas, Sí. ¿verdad? Otra vertiente de tomar decisiones de que no todo va a depender del teléfono celular. ¿Verdad? Que estamos adictos todavía, si nos convertimos en adictos al celular, claro, Sí. pero a la misma vez tuvimos otra cosa, ¿verdad? Tuvimos otra dinámica. Y pienso que los más jóvenes no la tuvieron y crecieron en ese mundo. Entonces, al ver todo lo que estaba pasando y que su principal puerta para experimentarlo era pues lo que estuviese de moda online, Sí. no lo que tuviese No que el con tus vecino fans. se compró un juego de Super Nintendo. Exacto. Y como que, lo que Ay, cool el pues lo juego del vamos a jugar, vecino. pues yo Y no es que me lo compro, es que voy a casa del vecino a jugarlo. Correcto, a jugar, correcto, tú sabes, ese tipo de cosas. Pero fíjate, eso nos trae un tema importante. Que a la gente que está chronically online se le ha diseñado, tanto para ellos como para nosotros, un nuevo modo de comunicación. También. Estábamos hablando ahorita de romper los discursos que se ha Sí. dicho de la izquierda en el país. Y tienes una serie de programas que han ido surgiendo que utilizan un método muy particular, muy peculiar de comunicación, principalmente desde las derechas, que las cosas no necesariamente tienen que ser verdaderas, puede ser una hipérbole. Y principalmente, por lo menos en el caso de Puerto Rico, son sumamente vacíos en contenido, pero entretienen. Entretienen. Entonces, tienen una doble labor de entretenerte y mantenerte chronically online, scrolleando, y a la vez, supuestamente, que estés enterado de lo que verdaderamente está pasando alrededor. Claro, sí, y te crean, obviamente, te crean no son hiperbolas, te crean estas personificaciones Sí. de ciertos temas o de ciertas dinámicas o de ciertos eventos que pueden estar pasando o no estar pasando. Oye, yo lo digo de esta manera, si tú escuchas ciertas emisoras de radio después de cierta hora en la noche, Ujú. entiéndase, por ejemplo, Guapa Radio, Ujú. por ejemplo, que tiene el famoso programa Opina Usted, que es donde pues tú llamas y te dan un minuto para opinar. Sí. Un poco veo esa dinámica de esos personajes que están apareciendo, que ojo, hay muchos más de la derecha que de la izquierda, Pero los hay de izquierda.
Los hay de izquierda. Claro que sí. Y los hay con intereses particulares para sus cosas, ¿verdad? Y para su agenda. Que son esa evolución de ese tipo de plaza pública que se genera radial, ¿verdad? Que se ha generado y que es característico, digo, pasa en todas partes del mundo, pero es característico de Puerto Rico, de que eso se materializa y se convierte en un personality de radio, y después ese personality de radio, pues yo lo veo ahora. Es como una don eleuterización del discurso radial. Exactamente, exactamente, pero a la misma vez, en la era de las redes sociales, como ya no es que yo me tengo que sentar a una hora a consumir ese contenido, sino que puedo pues consumir pues plan de contingencia y puedo después ir a Puestos por Problemas y después si quiero ir a qué sé yo, al podcast de Gabo Ramos y después si quiero ir a lo que sea, a ver un video de Jesús Nation mamando botellas de Michelob. I don't know. Lo tengo todo accesible a mi tiempo y puedo brincar. Y en teoría, uno hubiese pensado que era lo que te decía el internet cuando empecé el internet. No, que va a haber más información. Y la gente va a estar más informada. Y al estar más informada, se van a tomar mejores decisiones. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya me parece que ahora mismo estamos sobreinformados y la información no significa que es información buena y fidedigna y que sea verdad. Es información y punto. Y el tema aquí es que las redes sociales no nos han conectado. Yo siento. Yo veo más cosas. O sea, yo estoy mucho más en contacto con personas que quizás se me hubiese hecho más difícil sin redes sociales estar en contacto, ¿verdad? Seres queridos, familiares, etcétera. Pero quizás hay muchas cosas que pasaban a mi alrededor que yo no estaba tan aware o yo no estaba tan pendiente. O en mi caso sí, porque yo por disciplina profesional sí estoy pendiente. Sí voy a buscar qué se está hablando de la izquierda, qué se está hablando de por acá. Y más o menos no tengo el dominio profundo de lo que puede estar pasando en el nitty-gritty, pero sí puedo saber. Estoy informado, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, o sea, usted tiene que ver desde Casalafoque hasta Jesús Nation y todo lo que está en todo lo que hay en el medio. Porque al final del día usted tiene que estar, si usted tiene un micrófono de frente, usted tiene que estar informado de lo que está pasando allá afuera. Por eso yo veo mucho, me vacilan a veces por eso, muchos programas de derecha estadounidenses, principalmente. Porque uno puede seguirle la línea de dónde salen muchos de los discursos que llegan aquí a Puerto Rico, básicamente traducidos en el español por Google Translate. Claro. Pero a la vez, en algunos casos, principalmente dentro de programas que representan sectores populistas de derecha, se identifican muchos problemas que uno dice, diache, ok, ese problema que le está señalando es real. Ahora, que las soluciones sean sumamente distintas a lo que yo creo que se debe hacer, esos son otros 20 pesos. Pero me ha sorprendido encontrar muchos puntos de convergencia en otros programas que no tienen nada que ver con Puerto Rico sobre cómo piensa la gente, lo que está pasando la gente de a pie en Estados Unidos. Por eso es importante escucharle todo. Y ahí es que está el reto. Que creo que es el reto que empieza a navegar la izquierda en Puerto Rico. Y que no... Digamos, y te lo pongo de esta manera. Lo que le está pasando a Proyecto Dignidad con la salida de Joan Rodríguez Bebe y con que nosotros estamos tratando de descifrar qué es lo que... ¿verdad? Y nosotros pensamos que ya estamos viendo la espiral hacia la desaparición el Proyecto Dignidad dice que la espiral de desaparición va a ser para Joan Rodríguez Bebe y que el Proyecto Dignidad se fortalece tras la salida de Joan Rodríguez Bebe porque no quiere personas dentro de sí con discursos que se opongan a, por ejemplo, a la visión de ellos en cuanto al aborto y cuándo debe o no se debe hacer un aborto. Pero cuando tú ves la evolución en ese discurso, tú ves que Proyecto Dignidad precisamente lo capturaron estas fuerzas de la guerra cultural. De la guerra cultural, que es lo que tú ves en algunos de estos comunicadores que han tratado de replicar, que cogieron un boom y de pronto han empezado como están, porque no es que no están. Están, pero no están con la frecuencia que yo los veía en algún momento dado que me picaban al algoritmo. Exacto. O sea, me brincaban por otro lado. Y entonces, aquí en Puerto Rico, que es ese fenómeno bien extraño, esta cosa de cómo la nueva derecha y la derecha se ha materializado, de pronto se ha materializado estadista o PNP, más bien. O sea, se han convertido lo que en Estados Unidos son contranarrativas de outsider, inclusive de que Donald Trump sale de ahí, pero si Donald Trump se sale de ahí, le mandan caliente a Donald Trump. Correcto.
aquí se han convertido en un servilismo hacia un partido. Es una defensa total a la institucionalidad y a un partido político que se ha comprobado una y otra vez que es sumamente corrupto y que tiene miembros que van totalmente en contra de lo que ellos supuestamente esbozan desde una derecha cristiana, conservadora y más anormal que todo, anglosajona. Y a mí me vuelve la cabeza. Porque, honestamente, yo los veo y hago lo mismo que tú, ¿sabes? Y esto viene de aquí, esto viene de acá, esto viene de... Sí. Qué sé yo. Y cuando, o sea, una de las cosas que a mí siempre me vuela la cabeza, yo escuchar y ver gente, analistas políticos, lo que sea, hablarte de que el gobierno es malo. Sí. Cuando tú dependes del gobierno, porque y has hecho toda tu carrera. Y hablar del gobierno es malo, pero cuando viene otra persona a hablar, por ejemplo, de la separación política de Puerto Rico y los Estados Unidos, vas a perder el gobierno que te mantiene, o lo que sea, o que te mantiene entre comillas. Y hablarte de, por ejemplo, en estos días le he visto, hablarte de libertad religiosa, empujar los primeros proyectos que se convierten en ley, y cuando Sora Matani va al centro islámico allí, o sea, yo dije, bro. Mira, Lebron, yo te decía fuera del aire, yo conozco gente que yo sé que son de Caimito, diciendo que va a llegar el Islam como peligro a la civilización occidental por la victoria de Mandani. Tú sabes. ¿Qué es esto? Entonces, yo me quedo, pero vean acá, estos no eran los mismos gallos que me están hablando de la libertad religiosa y que había que abrir las puertas y que el gobierno tenía que sacar las manos y tenía que promover que la gente pudiese ejercer su religión, cualquiera que sea, profesarla en donde sea, en cualquier lado. En Puerto Rico, la religión no tiene estado. Digo, perdóname, momento, ¿cómo se llama? No amnesia. No tiene estado, pero tiene partido. La religión, el Estado no tiene religión. ¿Sabes? Hay una libertad de religión. Por eso el Estado está libre de religión. O por lo menos se supone que la religión tenga un partido, esos son otros 20 pesos. Pero eso fue uno de los valores que llegó a Puerto Rico con el traspaso de soberanía, la invasión de los Estados Unidos en el 98. Muchos, inclusive gente dentro de los sectores progresistas en Puerto Rico, vio el que se pudiera ejercer el protestantismo abiertamente y libremente y que, de hecho, desde el gobierno no se empujara el ejercer una religión sobre otra. Lo vieron como libertad religiosa. Mucha gente ve como que el asunto de en aquella época, a principios del siglo pasado, el asunto de la libertad religiosa se había resuelto en el 1898 cuando Estados Unidos ganó la guerra y se quedó con el país y ya, porque el Estado no tenía religión y no iba a propulsar una religión, y por lo menos hasta el sol de hoy eso ha sido lo vigente desde 1898. Entonces, ¿cómo tú dices que en Puerto Rico no hay libertad de religión? No, y no solo eso, que como tú dices que en Puerto Rico no hay libertad de religión y ves una persona reunida en el centro islámico, y tu primera reacción es... Correcto. Ahí vienen los terroristas. Ahí vienen los terroristas. Entonces tú dices, pero ven acá. O sea, y yo no estoy aquí siendo apologista del Islam, ni de lo... ¿verdad? Pero es que eso es lo cool, no hay que ser apologista de nada. Eso es libertad religiosa, no hay que ser apologista de ninguna religión. Simplemente como que ellos están haciendo... como hacen los judíos, como hacen los católicos, como hacen los... O sea, son sus ritos, son sus creencias. Si hubieran visitado una sinagoga. Pues, si Mandani hubiera ido a una sinagoga aquí en Puerto Rico. Pero tú sabes que yo creo, y te puedo apostar, que yo hubiese visto en algunos lados del otro lado. Ah, claro. Si hubiesen visitado... ¡Sionistas! Claro. Y los ataques antisemitas y toda la vaina. Claro. O sea, y eso es... digamos, lo peligroso de todos estos discursos que se han estado dando, estos boiling points que se han estado dando en los últimos años en Puerto Rico, particularmente motivados por las redes sociales, que yo no sé cuán efectivo puede ser alguien de la izquierda para acceder al poder político electoral. ¿Cómo tú navegas en Puerto Rico, que es un país mucho más pequeño, que es menos educado y menos cosmopolita, a pesar de que aquí la gente quiera decir pero no hay diversidad, no existe la diversidad que existe en Nueva York, ni cultural, ni política. Ni política, ni educativa, ni nada de esa dinámica. ¿Cómo tú te posicionas allá afuera? Te enfrentas a dos partidos, pero particularmente en PNP, que es un partido que, aunque dice la encuesta que están encojonados con Jennifer, siguen ganando. Y han seguido ganando. Y es un partido que sobrevivió el verano de 2019, sobrevivió la pandemia con Wanda Vázquez, sobrevivió Pedro Pierluisi, o sea, sobrevivió
la victoria de Ricardo Rosselló. Sobrevivieron el verano 2019 y el control que han tenido sobre las instituciones ha incrementado. O sea, que parecería que por lo menos institucionalmente se ha fortalecido, aunque no ganen con la mayoría de los votos. No sacan un 51% en las elecciones, pero la fuerza que tienen, el poder que tienen dentro de las instituciones, sí ha incrementado. ¿Cómo uno se explica eso? Y ese es el tema. Y ahí es que de la única manera que yo puedo teorizar que ese sea el resultado. Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, la institucionalidad. O sea, estamos en el poder, en la cúspide del poder del PNP, aunque ellos sigan comportándose, o por lo menos sus portavoces diciendo allá afuera que son perseguidos, que los medios están en contra de ellos. Y toda esa paja que es una paja. Sí. Que es una paja que está cimentada en esta personificación del miedo o del temor a que aquí hay una gran deep state. Sí. En conjunto con Juan Dalmau y con Nicolás Maduro y con el otro. Que eso es embuste. Eso es embuste. Ahora, sacando eso a un lado, por el otro, lo que a mí me llama la atención es que esto es un partido que más allá de la retórica, se comporta como un partido que no tiene poder. Uh-huh. Pero sí, cuando llega la elección, que yo le he llamado esto la resiliencia electoral, es un partido que sabe cómo organizarse, estructurarse. Sí, claro. Algunos podrían argumentar robarse las elecciones o cambiar las reglas para su equipo. Para su equipo, sí. ¿Verdad? Utilizar el poder y ganar las elecciones. Y estamos en la cúspide de ese poder. Pero a la misma vez, mientras el PNP va en esa cúspide de ese poder, vemos también cómo los no afiliados van digamos, sí. están en el punto más alto en la historia política reciente. Es una oportunidad perfecta, porque sí hay mucha insatisfacción con el gobierno, con el Estado, con el partido que nos está gobernando ahora mismo, a la vez que hay muchos no afiliados que en los últimos años han decidido participar del sistema. Yo creo que hay que hacer dos cosas principalmente. Número uno, aceptar la realidad que participar dentro del sistema te requiere que tú te adscribas a unos parámetros y unos límites dentro de la institucionalidad política puertorriqueña, del Estado Libre Asociado, como quieras llamarle. Pero a la vez, eso no significa amarrarte las manos. O sea, existe el trabajo político fuera de los ciclos electorales que no necesariamente tiene que mirar a cada 4 años. De acuerdo. Sucede que la izquierda ha tenido un problema histórico, o la progresía ha tenido un problema histórico en este país de atomización. Que son miles de grupitos por toda la isla que tú los cuentas y oye, si tú cuentas miles de grupitos, son decenas de miles de personas que están alrededor de la isla haciendo su trabajo político pertinente, pero en su esquina. Y tal vez no se juntan con aquellos por unas diferencias, otro problema histórico, diferencias o incoherencias en discurso. No se ponen de acuerdo en qué mensaje se trata de llevar. O ni siquiera se ponen de acuerdo, pues ¿para qué nos vamos a juntar? Si tú quieres esto, yo quiero lo otro. No, yo creo que hay que comenzar a mirar, se puede caminar y masticar chicle a la vez. Se puede comenzar a mirar fuera de la cuestión electoralista de cada 4 años, hacer trabajo de base, trabajo comunitario. Lo que pasa es que yo creo que le han dado, yo creo que el electorado, Esteban, en esa dirección, el electorado les ha dado 2 oportunidades. O sea, y no lo quiero decir como fatal, sino le ha dado 2 momentos históricos recientes donde yo creo que les han enviado un mensaje y nada pasa. Un mensaje de que estamos para ustedes. Estamos para ustedes. Pero de pronto... Oye, Eliezer Molina, senador independiente. Y todo el mundo que si es un loquillo y lo que sea, podemos decir lo que sea de él aquí, pero... Y te menciono, tan reciente como esta encuesta del Nuevo Día, más o menos, parecería estar dando indicios allá afuera de que hay gente que se está olvidando de Juan Dalmau. O percibe que él no está demasiado activo en la política, ¿verdad? La fiscalización del gobierno, lo que sea, ¿verdad? Pero voy un poco más para atrás. Cuando Manuel Natal pierde la primera elección en el 2020, que estuvo a punto de ganar, y ¿verdad? Usted podrá argumentar lo que usted quiera, pero estuvo a punto de ganar. Yo voté por él. Esa es la realidad. Estuvo a punto de ganar. Mucha gente se sintió que después de que pasa todo el proceso electoral y toda la vaina, Manuel Natal, por las razones que ellos han dicho, que se cogió la presidencia del partido, lo que sea, pues, okay, que Manuel Natal, a él se le dio un mandato en San Juan para servir de fiscalización y de ser la segunda fuerza política organizativa presente en la ciudad capital, y de pronto desapareció y apareció de nuevo 1 año y medio antes de la elección. Sí. Y hay gente que me dice, yo voté por él las 2 veces, pero me encojona
que yo le estoy dando un mandato a esta gente y aunque no ganemos, es como que pues estamos llegando segundo. Sí. O sea, y Es que efectivamente... si tú llegas a un segundo lugar y te estableces, Sí. ¿verdad? Tanto en una alcaldía como en la gobernación, como la segunda fuerza política más fuerte del país, porque tú estás todavía permitiendo que el Partido Popular Democrático sea la oposición del Partido Nuevo Progresista. Por eso. O que cree la percepción de que lo Exacto, es. exacto. Porque es evidente que, o sea, si tú ves los números, no lo es, o no lo son. O sea, Jennifer está hoy donde está por ella y por Tomás Rivera Chats. Claro. No es por más nadie, no es porque ha habido una gran coalición fuera de Fuerza claro. Vivos allá afuera. Y fue porque en un momento dado, fue algo totalmente circunstancial. Sí, sí, sí. Las intenciones y los intereses de Tomás Rivera Chats y los de Jennifer González coincidieron en un Claro. momento dado. Esa gente tú lo hicieron cualquier se entran a machetazos. Pero entonces, desde el punto de vista, ¿verdad? De trabajo político, como tú mencionas, veo que se están cometiendo o se están empezando a cometer unos errores. No sé si se están cometiendo. Es mi percepción, ¿verdad? Para que después la gente lo diga. Pero veo ya en el horizonte algunas cosas por ahí que me están dando el atisbo de que se están cometiendo los mismos errores. La falta de coherencia de discurso La falta de coherencia de discurso, Sí, la falta de acción política, la falta de presencia puntual en medios de comunicación, presencia de los organismos que representan la alianza o lo que sea que quede de la alianza. Pues sí, ¿verdad? Victoria Ciudadana está en un proceso de reescripción, perfecto, ya terminó ese proceso. con ayuda de miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, que lo vi yo personalmente. Bueno, pero no se sabía, no se sentía que era así. Bueno, pero No se sentía que te era estoy Esteban. diciendo por lo que vi, lo Esteban, vi con no mis se propios ojos, ver para creer, y yo soy un hombre de fe. Esteban, por favor. O sea, no se sentía que eso fue así. Pero está bien, dale, ok, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada malo con eso. Pero y a eso es lo que voy. Y de hecho, antes de seguir, porque quería preguntarte quién va a ser el próximo mandarín de Puerto Rico. Chico, ¿verdad? Porque, pues, imagínate. Este 15 de noviembre de 2025 llega a San Juan el segundo simposio de estimulación cognitiva. Un evento único en Puerto Rico dedicado a la prevención y el tratamiento del deterioro cognitivo. Ya que estamos hablando de ponernos para el fitness y ponernos saludables y todo este tipo de cosas, la mente, la cabeza requiere atención. No solo requiere atención psicológica, también psiquiátrica y también, pues, ¿verdad? Aquellos que la necesiten, de estimulación cognitiva. Y esto es importante porque este evento se va a celebrar bajo el lema Fortaleciendo Mentes, Construyendo Futuro. Ahí se van a reunir profesionales de salud, estudiantes, cuidadores, líderes comunitarios en el Teatro del Colegio de Ingenieros para compartir conocimientos, estrategias y programas innovadores que pueden transformar tu vida. Será una jornada de aprendizaje y conexión con conferencias, recursos prácticos y la oportunidad de ser parte de un movimiento que apuesta por la memoria y el bienestar de nuestra gente. Miren, pueden comprar ya sus boletos público general desde el $30, profesionales $75. Este evento es organizado por Memory Care Center, Memory Care Foundation, y va a ser el 15 de noviembre en el Colegio de Ingenieros aquí en Atorrey. Puede entrar, nosotros vamos a poner en los show notes el evento en Eventbrite, ahí usted puede comprar los boletos, porque juntos podemos fortalecer la memoria de Puerto Rico. Es el segundo simposio de estimulación cognitiva. Y eso es importante porque la mente hay que mantenerla activa. Sí, correcto. Además de correr. Hay que mantener la mente activa. Mira, redondeando esta discusión, este rabbit hole que nos hemos ido. Sí. Vi mucha efervescencia con la presencia de Matt Ban en Puerto Rico, más allá de la gente que se fue al garete con su visita al centro islámico. De la izquierda con su visita. Y un poco empecé a ver, y yo sé que hubo personas de Puerto Rico que colaboraron con esa campaña de alguna manera u otra. Sé que hay miembros del grupo de Democracia Socialista que de alguna manera u otra también estuvieron allí. Buenos amigos míos, son gente buena. También trabajaron o colaboraron de alguna manera u otra con Matt Dani y estuvieron en esta actividad de Somos. Vi al senador por Palestina, a Rafael Bernabe, al ex senador. Rafael Bernabe muy activo, muy entusiasmado, con la visita de Során. Y he pensado y he empezado a escuchar de que aquí el framework o la línea o el carril por donde tiene que ir el progresismo en Puerto Rico es siguiendo
Ese populismo progresista de Mamdani. Siguiendo el populismo progresista de Mamdani. Entonces, tengo 2 preguntas para ti para ver con dónde empezamos a la discusión. 2 preguntas. 1. O 2 supuestos. ¿Quién pudiese ser esa persona lo suficientemente carismática, populista, izquierdosa, progresista, Sí. que tenga la capacidad de comunicación y la disciplina de comunicación de Tocó más de 1 millón de puertas en el por estado, eso, ¿no? de state of message y de trabajar para llevar una victoria electoral progresista en los próximos años en Puerto Rico siguiendo ese framework? Para contestar esa pregunta, vamos a analizar los perfiles de Zohran Mamdani y de Donald Trump, Ajá. que tienen mucho en común. Antes de No que todo el mundo digas se me eso. venga a cortarme No la digas cabeza y esas cosas. No digas eso. Tanto Zohran Mamdani y Donald Trump fueron figuras políticas que se convirtieron innegables, elementos innegables dentro de sus partidos. Si te das cuenta, el Partido Demócrata institucional le hizo campaña en Bien contra brutal. a Mamdani. Bueno, o sea, fueron apoyó un candidato independiente que perdió una primaria. Sí, sí, y no sí. solamente eso, se convirtieron en la coalición perfecta con el Partido Republicano, que dejaron arrollado Horrible. a su candidato, un neoyorquino de toda la vida, y apoyaron a Andrew Cuomo. Igual podemos hacer sobre el movimiento MAGA, que empezó como una burla y la gente y la institucionalidad republicana le respondió y era una ridiculez y Oye, etcétera, y etcétera. trataron de desarrollar el palo. Correcto, a Donald Trump, claro que sí. Con Bernie Sanders pasó lo mismo. Lo que pasa es que con Bernie Sanders, con Hillary Clinton, tú no te metes si no quieres amanecer sin cabeza en una cuneta. A Bernie Sanders lograron acerrucharle el palo. Sin embargo, ambas figuras, Zohran como Donald Trump, se convirtieron en personas innegables a la institucionalidad de ambos partidos a los que pertenecen. No podían decirle que no. E inclusive sabían que decirle que no, como quiera, iba a significar pagar un precio. Y se lo dijeron. ¿Sabes? Básicamente le corrieron una campaña en contra y les ganó como quiera. ¿Quién tú conoces de la política puertorriqueña que tenga ese mismo perfil? Que el mensaje cale tanto y que sea tan y tan fuerte que el partido en el que esté, ya sea el PIB, Victoria Ciudadana, Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, no lo pueda negar, con todo y que por detrás a sus espaldas le esté haciendo campañas en contra. ¿Existe personas así? Yo te voy a decir algo, y esto sonará un poquito controversial para alguna gente. No, para mí, o sea, no es Juan Dalmau. No es Juan Dalmau. Juan Dalmau tiene muchos atributos y características carismático, que creo que puede ser muy efectivo y quizás hasta muy, digamos, exitoso, ¿verdad? Es un excelente comunicador. Electoralmente hablando. Sí. Aunque yo tenga unas diferencias ideológicas sustanciales y pienso que ella es una caricatura en sí misma de muchas cosas. ¿Qué vas a decir? Te voy a decir algo. Una persona que ha demostrado en los últimos años ser lo sumamente populista y eficiente en su mensaje y exitosa es Alexandra Lugaro. Pero Esteban, es la verdad. O sea, yo no te puedo, yo no te puedo tapar el cielo con la mano. No, yo entiendo. Valores en común con Mamdani supongo que tendrá pocos. Pero pues ella se presentó como una tecnócrata. Por eso, yo no te hablo de valorización. No, claro. No te lo estoy pegando. Entiendo. Te estoy hablando desde el punto de vista discursivo, de disciplina y de state of message, de lo que sea. Sí. De lo que sea. O sea, yo no. O sea, la transformación que ella hizo de 2016 a 2020, que era una persona totalmente distinta. Es una candidata totalmente distinta, pero que aún así pudo mantener su coalición fuerte detrás de lo que ella estaba diciendo. Estábamos mencionando fuera del aire que hizo algo muy importante, que fue abrir una mina de recursos humanos que el PPD y el PNP no había podido llegar, que era toda una serie de votantes que salieron a votar por ella y le dieron muchísimos, miles de votos. Correcto. Y en ese sentido, si utilizamos a Alexandra Lugaro como framework, yo te hubiese dicho, si Manolo Sidre no se hubiese metido a la administración PNP y se hubiese quedado en su lane como un candidato independiente, centro derecha o de derecha, pero moderado, pragmático, etcétera,
hoy estuviésemos hablando de otra cosa de Manolo Sidre. O sea, políticamente hablando, en el universo donde estamos viviendo hoy, estoy de acuerdo. Estuviésemos hablando de otra cosa. El mismo Eliezer Molina, que si tú lo sacas de su payasería y su cosa y a veces que se le va la mano y que hay matices ahí homofóbicos, matices machistas, etcétera, también es una persona que es muy capaz comunicando y se puede mantener el mensaje. Cuando está disciplinado, cuando no está metido en palos. Además que tiene un culto. Además de que tiene un culto detrás. Y tiene una gente que... Ay, y tiene un culto que estoy muy seguro que tiene un marcón muy similar al culto original de Alexandra Lugaro. 100%. Que son gente que estaba desafectada. Es que yo sé que hay gente que votó por ella que votó por él también. Correcto. Y te voy a sumar en esa línea... Y no es que está conectado, pero en términos de características, Joan Rodríguez Bebe. Ay, Dios mío, señor. Pero es que, pero piensa esto. es una persona que es muy efectiva comunicando y muy disciplinada state on message. Claro. Inclusive, si ella cuando le baja el tema de los derechos reproductivos, cuando le baja el tema de los trans, cuando le baja el tema de la comunidad LGBTQ o inclusive el tema de los anti-vaxxers, es una persona que tú la escuchas y lo que propone y lo que radica es... pero un momento. Sí. Como no que suena descabellado. No suena descabellado. O sea, como que hay algo ahí que... Y te añado que me parece que en esa mezcla de personas o con características que me parecen que son muy buenas para este tipo de cosas, yo te diría que Manuel Natal, pero el Manuel Natal no de esta versión. De la última que corrió. El que renunció y se hizo senador independiente, excelente comunicador, siempre súper en mensaje, tip top shape, on top of his game. Súper en mensaje, súper disciplinado. Inclusive el primer Manuel Natal, digamos, de que corrió contra Miguel Romero, y no en el primer debate, sino en ese segundo, que yo te puedo decir, ese segundo debate cerró la brecha. Ese fue el debate que a él le sumó y restó. Y que efectivamente destruyó y aniquiló al Partido Popular Democrático y que todavía al día de hoy no se han podido recuperar en San Juan. Ese tipo de personas, ¿verdad? Y les menciono todos estos personajes, incluyendo Juan Armado, porque cuando tú ves son característicos de ciertas cosas. Sí. Inclusive, lo que pasa es que no tenemos mucha cosa ahora porque no estaba el internet tan presente en aquel entonces. Pero Rogelio Figueroa. Claro. Rogelio Figueroa era un candidato muy disciplinado on message. Sí. Un tipo muy pragmático, pero populista. Sí. Te hablaba de ciertas cositas, te metía por aquí lo ambiental, pero te metía muchas cosas. Inclusive sonaba medio nacionalista a veces, era como medio... era un candidato bien holístico en esa dinámica. Y te voy a añadir pero tenía una situación. Claro. Bueno, y además de que era negro. Negro. Además de que era negro, no estaba casado. Este país, exacto. Este país es inmisericordia con la gente negra. O si vas aspiras a la gobernación y no estás casado, la gente ya empieza, ¿por dónde va esto? Correcto. Y te añado en esa dirección Rafael Bernabe en su primera elección como candidato a la gobernación. La segunda no. La primera vez que él corrió como el candidato del pueblo trabajador. Yo creo que Rafael fue súper exitoso. Súper exitoso. No fue exitoso electoralmente, porque había otra dinámica pasando en ese momento, pero fue súper exitoso en traer una voz allá afuera fresca, que se escuchaba un poquito interesante, bien disciplinada y que inclusive no antagonizaba, no era... Era un happy warrior. Era un tipo que tú decías, bueno, coño, está bien, chévere, cool. Pero yo no sé qué pasa, que en el momento que hay que correr la cosa electoral, algo pasa. Algo pasa con todos esas figuras que yo acabo de mencionar, que empiezan a chocarse con realidades, o ellos mismos se ponen su propio techo y no logran decir, ok, yo tengo que construir una coalición de donde yo soy mi resto. Sin contar, by the way, la falta de disciplina metodológica que tienen muchos de estos grupos, que les costó en este ciclo electoral. Que tú decir, que tú me digas hoy que tú no hiciste ninguna encuesta y estás tocando de oído o de cosas que te decían por ahí, pues tú dices, espérate un momento. Tú sabes, también requiere un rigor disciplinado. O sea, hay unas cosas que estructurales y más si estás hablando de que pretendes como movimiento presentar un sector sindicalista que requiere organización y requiere suma disciplina, pues sí, uno esperaría
Un poco más. Lo que pasa es que, nuevamente, con todas estas caras, con todas estas personas que tú dices y con el mismo Mandani, tú ves la foto linda que te tiraron en el periódico. Lo que no estás viendo es precisamente lo que dices. Exacto. Toda la disciplina y el trabajo necesaria. Nuevamente, repito, Mandani tocó, yo creo que más de 1 millón de puertas en la ciudad de Nueva York. Eso es un montón de trabajo, además de todos los años de trabajo político que se hizo desde Democracia Socialista. Sí. Que en Puerto Rico, reitero, hay que parar de pensar, por lo menos quienes pretendan ser oposición y construir algo nuevo dentro de lo institucional, hay que dejar de pensar en cada 4 años. Correcto. Y el trabajo político no es ir a las elecciones o repartir papelitos por ahí de vota por mí. El trabajo político es con las comunidades, es todo el año, todo el tiempo. Y en eso, creo que la ventaja que tiene Victoria Ciudadana bajo la presidencia de Eva Prado, si ella logra convencer a esa estructura de trabajar en la calle como ella lo ha hecho. Ella lo ha hecho, Eva Prado, sí, trabaja muchísimo. Con su experiencia de organizadora comunitaria, con sus cosas. Creo que hay algo ahí que tú dices, fíjate, puede estar. Lo que pasa es que yo creo que hay cosas que tienen que asumir. Y hay que decirlo así, o sea, mano, pues yo puedo creer bueno, la gente tiene derecho a creer en anticapitalismo y todo eso, democracia socialista y qué sé yo. Hay unas realidades electorales en Puerto Rico que, mano... ¿Tú crees que no se puede apostar a ser anticapitalista y salir electo? No. Te digo... Es que yo difiero. Es que, nuevamente, si tú haces el trabajo político y educas a la gente de lo que significa... Lo que pasa es que acuérdate que el anticapitalismo como tu opositor político lo va a materializar, que va a tener 10 veces los recursos que tú tienes. Claro, comunismo soviético, Stalin, campos de concentración, los vamos a enviar, vamos a encerrar en Guayama y los vamos a tirotear, los vamos a enterrar en una fosa común. Correcto, sí. Correcto. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema no es... Es discursivo y exacto, el problema es que tú puedes decir, bueno, pues yo soy anticapitalista porque lo que yo no creo, yo creo sí en el capital, pero no creo en un capital abusivo, expropiador, explotador, o sea, veo un mensaje ahí. El tema es también. O sea, vamos a mirarlo de esta forma. Tú estás corriendo para las elecciones para un puesto dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces, dentro de este andamiaje colonial que mismo se denuncia, ¿verdad? Ganando una elección y asumiendo el poder, si en realidad eso es poder dentro de ese sistema. Claro. ¿Será posible tú desplegar un programa anticapitalista desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Entonces vas a lograr derrocar el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ganando un puesto electoral. Pero tienes que reconocer eso desde el punto de partida. Sí. Y no solo que reconocerlo desde el punto de partida, sino también asumir la responsabilidad y la disciplina. De decir, ¿sabes qué pasa? Yo voy a encojonar a 4 o 5 personas. Me voy a encojonar a 10 gallos. ¿Qué fue lo que hizo Juan Dalmau? Y volvemos al ejemplo de Juan Dalmau. Sí. Lo menciona. Por eso, yo creo que por eso él logró conquistar un sector que normalmente no votaba por el PIB, que era una gente de áreas pudientes, área metropolitana, profesionales, muchos de ellos jóvenes profesionales, gente de chavo, con familia también. Tú veías casas de estas bien guau en Miramar con letreros de Juan Dalmau, por ejemplo. Y él logró llegarle a eso bajándole 2 al discurso particularmente independentista. ¿Sabes? Porque sí. Él no ni siquiera se tuvo que meter en la discusión esta de... Cosa que yo difiero. Yo creo que ahora es el momento de hablar de independencia. Ahora es el momento de hablar de independencia. Lo que pasa es que con la independencia pasa lo mismo que está pasando con el tema del anticapitalismo. Sí. ¿Cómo tú logras comunicar allá afuera que yo soy independentista, pero creo en un modelo de desarrollo económico de Puerto Rico sostenible, capitalista, porque lo es, pero no replicando los errores del pasado? ¿Qué sé yo? Entonces me acabo de inventar aquí el... Sí, capitalismo verde. Ajá, eso se llama capitalismo whatever, verde. Socialdemocracia también, que el capitalismo no cesa de existir en la socialdemocracia. Pero por ejemplo, hablando de los errores discursivos, yo estoy seguro que el comité de plataforma del Partido Independentista Puertorriqueño, por ejemplo, cuando empezaron a construir sus ideas y sus cosas ahí, y que pusieron una idea de, por ejemplo, desarrollar un equipo de Fórmula 1 en Puerto Rico, o sea, algo en esa dirección, nunca pensó que en el andamiaje político donde estamos existiendo y coexistiendo hoy, iba a ser eso, entre otras cosas, uno de los talones de Aquiles para
enmarcar toda la narrativa. Sí. O sea, yo estoy seguro que no. O sea, estoy seguro que ellos no lo vieron. O sea, pero entonces. En la crisis política y económica que se está viviendo en este país, hablar de Fórmula 1 aquí, pues la gente ya lo ve por Netflix. Yo entiendo. Se proyecta como que alguien que está desconectado de la realidad. Y hablar, con todo y que eso no fue lo que sucedió. Claro, y hablar. Pero... entonces, como. Y por ejemplo, el proyecto que tenían sobre el tema de las tierras y la vaina. Pues yo puedo entender lo que se estaba proponiendo ahí. Sí. Pero a la misma vez puedo también ver cómo el otro lado. ¿Cómo te podría atacar? Exactamente. Y esos son los errores discursivos que yo creo que la izquierda progresista / PIP. Pero mira, te voy a poner una contraposición de dos imágenes. Sí. Precisamente cuando el PIP estaba hablando de la posibilidad de tener un equipo de Fórmula 1 y este tipo de cosas, y a la vez la señora que dijo que iba a votar por Jennifer González porque iba a asegurar su beneficencia, la nevera, claro. La beneficencia social, el pan, el TANF, esto, lo otro. Lo que pasa es que yo creo tú sabes, está heavy. Lo que pasa es que desde el punto de vista de una campaña política, me parece que, y siguiendo la línea de Matt Dani, el tema de la beneficencia y la asistencia social y cómo mi inseguridad me la están poniendo ya afuera. Poniendo en peligro. Poniendo en peligro, y a la misma vez la solución es: votas por mí, tienes comida; no votas por mí, te vas a joder. Exacto. Es mucho más fácil de entender, inclusive discursivamente, que pues, tener un equipo de Fórmula 1. Tener un equipo de Fórmula 1 lo que te dice: estás desconectado, estás al garete, cabrón. Sí. Pero no necesariamente dice, pues está bien, whatever, I don't know. No, para mí, mañana yo me tengo que levantar otro día y tengo que ver si la cocina está llena. ¿Verdad? Entonces, equipararlos no necesariamente es lo mismo, porque como la gente lo va a materializar es que, diablo, pero pues, la nevera se me jode. Digo, la nevera está jodida ahora, porque pues el pana está a lo loco. ¿Me entiendes? Pero te añado algo, y para ir cerrando. Creo que, y este ejemplo yo creo que es algo importante. La línea de tiempo ascendente en la elección de Juan Dalmau iba en una velocidad dramáticamente rápida. Terrible, dramáticamente rápida. Hasta la elección de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Tú crees? Porque cuando Nicolás... Y te digo por qué. Porque inclusive el Cuba Venezuela Nicolás Maduro, tú lo escuchabas por ahí de par de loquitos y qué sé yo, y no pegaba. Ya se había comenzado que muchos de estos espacios empezaron a leer las propuestas de Juan Dalmau y el plan de gobierno y ese tipo de cosas. Y estaba ahí, pero no, ¿sabes? Como que no cogía track, no brincaba con la velocidad. Ahora, pásalo a Nicolás Maduro. Juan Dalmau sale, le preguntan en Tele 11 fue. De hecho, me acuerdo vividamente de cuando pasa eso. Él le pregunta y él denuncia lo que pasó. O sea, yo lo escuché y dice, ok, wow. Y me acuerdo de discutirlo con Luisito y dice, espérate, Juan. Sí, básicamente dijo si había irregularidades, pues hay que investigarse. Le mandó caliente este gallo. O sea, como que eso es. This is something. Sí. Y de momento, automáticamente yo vi cómo, inclusive ese mismo día, no le pudieron pegar a él. Reacciona a esto, los de la oposición. Sí. Porque ya había reaccionado. Pero de momento... Que es lo conveniente, él estar adelante siempre. Exacto. Pero de momento, algo pasó, que comienzan las reacciones de la misma coalición, del mismo PIB, empiezan a mandarle caliente por esa reacción, y él empieza a trastabillar, y él empieza como que a darle para adelante y para atrás, y empieza un poquito. Entonces después de pronto María Luz le salió y dijo otra cosa, y después por allá Adrián González dijo otra, y un poco empezó a building up, y le dio la gasolina necesaria. Y usa en correlación, por ejemplo, con los videos en YouTube. Sí. Antes de eso, Cuba, Venezuela, Nicolás Maduro, no cogía mucho view. Después de eso, fue como una cosa... Sí. O sea, el salto cuántico en toda esa narrativa y todo ese discurso, plus la cantidad de millones que le metió el PNP en publicidad. Eso señala una doble problemática. La falta de cohesión de discurso dentro de un movimiento político, número uno, porque sabemos que dentro del PIB hay gente que piensa distinto. Y número dos, combina eso con una campaña política mediática súper efectiva y que siempre ha sido súper efectiva. Y tuvieron que haber tomado en ese momento
el equipo de Juan Dalmau tenía que haber tomado una decisión de State of Message. Sí. State of Message. O sea, y tenía que haber llamado a María Lourdes, y tenía que haber llamado a Aren González, y tenía que haber llamado a todo el mundo y decir, ¿saben qué? Nos tenemos que tener... O sea, ¿Pero cuál iba a ser ese mensaje? ¿Denunciamos a Maduro? O bueno, si es verdad que hizo tal y tal cosa, pues que se le investigue y tal cosa. O sea, lo que pasa es que hay una base importante y ha existido un apoyo importante de Venezuela, no solamente del gobierno chavista, pero histórico de cientos de años de Venezuela y la independencia de Puerto Rico. Bien, pero Nicolás Maduro no vota en Puerto Rico. No vota en Puerto Rico, y los venezolanos tampoco. Ni los venezolanos tampoco, ni el gobierno venezolano chavista... madurista no está en Puerto Rico, no te va a ganar una elección. No, claro. Entonces, de pronto estás llevando un mensaje, estás disciplinado, estás son meses, todo el mundo estás cayendo bien, estás con el jueguito, y de pronto pasa esto, y por un error táctico tuyo, de calibración, o sea, no fue ni un error, fue de calibrar como tú ibas a tener que tomar una decisión de decir, ¿sabes qué, cabrones? Nos vamos por acá. En esta... Sorry, Nicolás. ¿Me entiendes? Bueno, y si estás hablando de pragmatismo, pues entiendo, porque es en una elección del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que estás participando, tú sabes. No hay de otra. No te va a hacer menos chuchupán con los muchachos, tú sabes. No sé. Es un tema, creo que... Pero ahí yo tengo que añadir el llamado Festival de la Esperanza, que fue hasta Bad Bunny, para allá. La guerra mediática de los carteles, la batalla de los carteles, ¿no? También. Ahí se veía que el Partido Independentista, bueno, por lo menos la alianza, iba avanzando a pasos agigantados. Inclusive, o sea, yo fui a ese festival y aquello era una multitud enorme. Y mucha gente, y he leído por ahí, otras personas me han dicho que el ver la cantidad de personas que estaban en ese festival, también escuché programas de radio de emisoras cristianas, gente que iba a votar por Proyecto de Dignidad, vieron la actividad y hicieron un about face y votaron por el PNP, por el muro de contención del comunismo internacional. Sí, claro. Sí fue algo multifactorial, yo no dudo, porque aquí siempre se ha utilizado la política de Cuba, de Venezuela y todas esas cosas para influenciar los talking points cuando se refiere a las izquierdas y a las progresivas. Pero yo no dudo que eso haya tenido efecto, pero sí fue algo multifactorial. Sí fue algo multifactorial. Yo creo que el Proyecto Dignidad fue una clave, fue parte clave de esa victoria de Jennifer González. No tenía una base tan sólida como pensaban. Se les asustaron y le votaron PNP. Sí, puede ser. Puede ser. Yo no creo que... O sea, yo creo que al final, honestamente hablando, claro, yo pienso que muy probablemente Jennifer González hubiese ganado. Los números del PNP eran demasiado sólidos. O sea, no, claro. Son demasiado sólidos monolíticamente hablando. Y ella ha sido la política que más votos ha sacado en las elecciones pasadas. O sea, no estoy seguro si los errores acumulativos al final discursivos. La situación personal de Juan Dalmau, que lo alejó de la campaña esa última semana, etcétera. Creo que ahí se fueron acumulando las dinámicas de consolidar el poder del PNP. O sea, sumado al Festival de la Esperanza, sumado a muchas cosas que se dieron, obviamente el sentimiento de inviabilidad política que, digamos, sentían los populares o algunos populares más estadistas con Juan Dalmau, menos estadistas con Juan Dalmau, que se fueron con Juan Dalmau, y algunos más estadistas que se fueron con Jennifer González. El vaciado que hubo de Proyecto de Dignidad, porque el Proyecto de Dignidad se vacía en esta elección. Todo eso combinado es lo que le da ventaja holgada al PNP. Claro. Y el superpoder, la supermayoría. Quizás si no se hubiesen cometido esos errores, quizás si no se hubiesen materializado las cosas, al final lo que hubiésemos visto es, si una elección del PNP, quizás el Partido Popular Democrático hubiese podido retener una de las cámaras, y Pablito José, ¿sabes? Y qué sé yo. Pero lo demás, yo no creo que el PNP hubiese ganado de la manera que ganó. Si no se hubiesen combinado todas esas cosas. Sin contar que, vamos a hablar claro, estructuralmente la alianza, Victoria Ciudadana y el PIB, o sea, como alianza, no existían fuera de la zona metropolitana. Institucionalmente el Partido Nuevo Progresista controla la mayor parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Yo no creo que ni el PIB ni Victoria Ciudadana cuenten con el capital humano para reemplazar
ese ejército de empleados públicos que hacen que la vida diaria sea posible en este país. Porque son trabajadores y trabajadoras como todo el mundo. Así que está un poco difícil. Yo creo que colocarse a la cabeza de un monstruo, ¿verdad? De un cuerpo político no necesariamente te da el control de todas sus extremidades y que puedas gobernar de manera smooth. Hubiera sido un julepe. Hubiera sido un julepe. Sí. Hubiera estado chévere, yo hubiera estado contento, porque pues obviamente, como todo el mundo puede imaginarse, yo voté por quien voté, pero pues, por la alianza y eso. Pero hubiera sido un julepe. ¿Por la alianza de verdad o...? Por la alianza de verdad. O sea, Ana Irma y Juan. Por la alianza de verdad. Somos los únicos que votamos por Juan Dalmau y la alianza de verdad. ¿Tú votaste por la alianza de verdad? Mi papeleta es pública. Yo voté por Juan y por Ana Irma. Yo voté por la alianza de verdad. Hice un caveat y lo critiqué por la mierda de la plataforma esa de Fórmula 1, pero voté por Juan. Sí, nosotros publicamos antes de las elecciones un op-ed, ¿verdad? De por qué yo iba a... Con todos los problemas que tenía y todo lo que significaba y por todo lo que estaba de desacuerdo, iba a tomar la decisión de votar por la alianza. Sí. Y hice básicamente lo mismo. Y precisamente porque hice todo eso es que puedo hablar toda la mierda que hablo y critico si tengo que criticar. No me importa. Igual. Y de hecho cuando la gente me dice, pero tú dices, pues precisamente por eso puedo criticar a Juan. Pero claro, ese es mi candidato, pues lo critico. Puedo criticar a la alianza y puedo criticar que te están comiendo la mierda. Claro. Mira, una última cosa antes de irnos. ¿Tú odias a EUC? ¿Cómo? Me mandaron una pregunta esta mañana y se me quedó preguntarte. Alexandra Ocasio-Cortez, ¿tú la odias? Yo no la odio, ¿por qué? No, pero tienes diferencias... Tengo diferencias en el sentido de que ella se proyectó como otra outsider más, que iba a cambiar las cosas dentro del Partido Demócrata y parece que alguien se la llevó a un cuarto oscuro y le leyó la papeleta y ha estado muy en línea con figuras que considero nefastas como Nancy Pelosi. Pero, sí... Bueno, nuevamente, esto es otro caso... Yo creo que ella... Puedo ver lo que estás diciendo, pero me parece que yo creo que ya lo está materializando. El pragmatismo lo está materializando a través de estas figuras seniors, entiéndase, Nancy Pelosi, Nidia Velázquez, entre otros. Mira, yo no pretendo que se haga la revolución desde el Partido Demócrata, eso es imposible. Y yo no espero eso de ningún político electo dentro de esa plataforma política. Pero dentro de todo, dentro del llamado futuro del Partido Demócrata, Sandy, como le dicen a IOC, creo que ella es el producto político con más posibilidades o probabilidades de, salir de donde está y seguir para whatever ella quiera aspirar, ¿verdad? No va a ser lineal, no va a ser, ¿verdad? Pero creo que se va a enchismar un montón de gente con ella. Exacto, claro, pero creo que el Partido Demócrata, que está ahora mismo falto de personalidad y de identidad propia luego de la salida de Barack Obama, ese partido necesita a alguien que pueda demostrar, y creo que Alexandra Ocasio-Cortez, esas críticas que como tú y otros que le han hecho, esa movida al centro moderado, de alguna manera u otra le puede jugar hasta a su favor. Claro. Electoralmente hablando. Sí, claro. Y las críticas que le hacían que era extremadamente revolucionaria, loquilla, lo que sea. Que no lo era. Que no lo era, nunca lo fue. Pero, quizás ella misma las ha podido tame, ¿no? Sí. Cómo ella lo pueda lograr hacia el futuro, pero ahí está por verse. Mira, las elecciones del 2028 se van a tratar de atajar la continuidad del movimiento MAGA. Inclusive va a haber intentos dentro del mismo republicanismo. Mira, que vaya preparando el avión, que ya me dejan la piloto de Maduro. Sí. Inclusive, dentro del Partido Republicano, yo sé que desde ahora hay esfuerzos, ¿verdad?, para tratar de picarle la cabeza a la serpiente del trumpismo. Y en los demócratas, esa va a ser también la campaña. Vamos a ganar porque el trumpismo no puede tener continuidad en una persona como J.D. Vance, vinculada a tal y cual figura de las oligarquías estadounidenses. Quizás en Puerto Rico se identifique a Jennifer González para el 2028 como ese great big baddie vinculada con Trump, y la campaña va a ser detener a Jennifer González. ¿Quién sería una persona que aglomere? Porque Pablo José no lo es. El problema que tiene Pablito José, y un poco lo hablé con Luisito en el análisis que hemos hecho de la encuesta, y que ya lo sabíamos de antes, ya lo había expresado. O sea, no era un tema... O sea, los números validan mi teoría. Pablo José está haciendo algo que no han hecho los últimos 3 presidentes del PPD. Que es consolidar el poder dentro de su partido. Tenía un gallinero. Y él
para bien o para mal, ha podido, y su equipo, ¿verdad? Político, entiéndase, Manuel Calderón Cerame, etcétera, han podido amarrar esa base Popukit y tener un grasp, un Iron Fist, que, Sí. ¿verdad? Está por verse todavía, porque Sí. no se ha materializado, digamos, en disciplina en sus legisladores, disciplina en sus alcaldes, que todavía siguen medio, como que medio al garete. Pero por lo menos dentro de su base, él tiene un Iron Fist. Sí. Y cuán agarrado tiene esa base, que si él la mantiene así, Sí. en teoría, el Partido Popular Democrático no llegaría a tercero. Pues ¿Verdad? yo te lo pregunto porque yo sé que parte del discurso va a ser de cara al 2028 en Estados Unidos. Es una vuelta a la cordura. En Puerto Rico se podría correr una campaña de una vuelta a la cordura. Lo que pasa- ¿Cuándo fue que hubo cordura en este país? Esa es la cosa. ¿Quién es el referente de cordura? ¿Quién se puede proyectar como ellos? Pues está bien, pues alguien más va a decir, bueno, Rafael Hernández Colón. Que Pues por eso lo digo está también. bien, Pues, ok, pero o sea, si el referente de cordura es Rafael Hernández Colón, pues chévere, cool. Pero pues el electorado, ¿se acuerda de eso? ¿Me entiendes? O sea, como Sí. que o sea, sí es un electorado viejo, maybe hay mucha gente que se va a acordar. Ujú. Pero el último cuatrienio de Hernández Colón no fue chuchupán. No. O sea, no fue. O sea, no fue o sea, él decide correr. Él decide no correr por muchas razones. Además de que está casado y ya estaba entrando en edad. Sí. Y llevaba un cojón de tiempo. Pues también habían otras cosas políticas ahí, electorales, que eran evidentes que había un desgaste sobre su figura. Sí. Estábamos en la transición de los Roaring 90s, Sí. que esto coincide con lo que pasó en Estados Unidos con Bill el Clinton. el fin de la Guerra Fría, Exacto. que también tiene unas implicaciones de política Y internacional que y en Hernández cuanto al Estado Libre Colón y Romero Asociado. Barceló, digamos, habían dominado la política electoral Sí. en Puerto Rico después de Muñoz Marín, entre ellos dos. Sí. Pues ya había un desgaste natural, ¿verdad? Los 90, mucha gente nueva, mucha gente buscando una cara fresca, lo que sea. O sea, ¿verdad? Hasta que surgió lo que nos ha traído a este desmadre. Pedro Rosselló corriendo en pantaloncitos Eso cortos. mismo, eso mismo. Y lo que te iba a comentar con eso es que yo no sé si ese Iron Fest Ujú. sea suficiente para reestructurar o refundar el banco de talento bien pobre que tiene el Partido Popular Democrático. Que tiene que lo tienen todos los partidos. Ujú. Pero en el reto de tú decir, pues vamos a la cordura, pues ¿quién es tu corillo? Y Pablo suena solo. Sí. O sea, Pablo a veces está muy solo digamos, en tener segundas y terceras, cuartas voces allá afuera que están replicando lo que él puede estar Que empujando. lo que para Jennifer González en un momento dado fue una suma ventaja de estar sola en Washington votada, para Pablo José es su mayor debilidad porque tiene todo un partido que reestructura. Correcto. Y aunque él es evidente que le está funcionando dentro del PPD, tiene un problema. Tiene un problema gravísimo fuera de ahí. A la misma vez te planteo y te digo, pues, ¿quién puede ser la vuelta a la cordura? Pues el problema con Juan es que Juan no se está comportando ahora mismo, o sea, en su reaparición, Ajá. no necesariamente se está comportando como la cordura. Ujú. Yo no lo siento que sea una... Él sigue siendo Happy Warrior, no, Sí. ¿verdad? No está cambiando. Pero yo siento que él... Hay ciertas cosas que a veces son overkill o se van en el overkill, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, los memes, los videitos, Sí. ¿sabes? Chévere. ¿Crees que está en modo campaña de muy temprano? No es que es el tema, que él está tratando de hacer una campaña no campaña. Y no le queda, y no le sale. Ujú. Porque todo el mundo sabe que tú eres el candidato. Y Sí. todo el mundo sabe, pues, Sí, lo que hablamos esta mañana. embrace it. Sí. Embrace it. Sí. Embrace it. Y ya ¿sabes? todo el mundo sabe de dónde tú vienes. Y de dónde tú vienes, y dale por ahí para abajo. Y los cantazos al cuerpo los vas a mitigar. Porque tienes 3 años para bregar con eso. Sí. Y entonces, pero ahí tienes el otro problema. Que yo creo que el gran reto que va a tener el PIB y Juan Dalmau es en convencer en esta segunda vuelta a Victoria Ciudadana. En los términos y condiciones donde Juan Dalmau pueda brillar Ujú. para la alianza. ¿Verdad? Y ahí es que está el problema. Yo creo que ahí es que está el Bueno, reto pero es que mayor. podría ser una combinación explosiva de Eva Prado Claro, pero está el reto Juan mayor. Dalmau. Pero está el reto mayor en el sentido de que yo no creo que mucha gente jalcorosa de Victoria Ciudadana esté dispuesta a poner sobre la mesa la franquicia electoral. Hay cicatrices, hay heridas abiertas todavía de la elección Y- pasada. y- de lo que se consideran fueron traiciones. Y esa dinámica
te quita tiempo, te quita espacio. Porque lo mismo que está haciendo Pablito José, que está consolidando su base y tiene problemas afuera, pues el PIB y Juan Dalmau, teóricamente, ahora mismo, con la Victoria Ciudadana y qué sé yo, entendiendo que la base combinada, tiene muchas heridas que sanar. Sí. Y mucho trabajo que tiene que hacer político. Desde ahora. Y tomar la decisión de cómo se va a ver esa papeleta desde ahora. Exactamente. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que yo veo de cara al futuro en esta dinámica. Todo puede cambiar, queda mucho tiempo, sí. pero el PNP es un jockey, un resiliente electoral. O sea, es un partido, es una maquinaria diseñada para ganar. Sí. Es una maquinaria que tiene control y en la anemia, aunque ellos no se comporten como lo tienen, pero lo tienen. Lo tienen. Están en su cúspide del poder hegemónico del PNP, inclusive quizás compararlo con Muñoz, sí. O sea, con el poder, sí, con el grasp que tenía Muñoz políticamente hablando hegemónico sobre Puerto Rico. El gobierno está a su imagen y su semejanza. Sí. O sea, todas las instituciones... Fíjate tú, el gobierno está tanto a su imagen y semejanza que la oposición política, principalmente miembros de la progresiva y del independentismo, en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando el PNP dice que va a cerrar el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pues mira, tienes a la oposición, principalmente el PIB, tienes a Victoria Ciudadana, tienes a la izquierda defendiendo instituciones populares. O sea, el conservatorio, instituciones creadas por el Partido Popular. Pero es que entonces, no te solo eso, que tú te que llevar hasta lo más sencillo. Este es el partido que se materializa y se comunica allá afuera como pro-business. Sí. Y no han podido articular una reforma contributiva. No han podido derogar el impuesto al inventario, que fue una promesa que se le hicieron a los sectores productivos. O sea, no han podido posicionar allá afuera un programa que cumpla con los lineamientos básicos de un partido que supuestamente es pro-business. Un partido que se mira conservador y no ha reducido nada en nada el gobierno. En nada el gobierno. El gasto del gobierno está más alto que hace 10 años. O sea, no es un partido que se comporta filosóficamente, ideológicamente como un partido de derecha. Es un partido hegemónico. Y los partidos hegemónicos tienen unas dinámicas que se replican a nivel del mundo, que cuando llegan, eran contranarrativas, pero cuando llegan, se entronizan en el poder y están... son un lame duck. Expandiendo los tentáculos lo más que pueda para responder a ganar elecciones. Es el PRI, es el PSU. Correcto. Es todos los partidos correcto. Institucionales, históricos, latinoamericanos. El Partido Nuevo Progresista se comporta más como esos partidos que el resto de los movimientos. Y si lo comparamos, cuando vemos los números de los indecisos o no afiliados en todas las encuestas, productos que usted vaya a ver por ahí, ahora mismo Puerto Rico tiene números que si uno los compara con lo que han sucedido en países como México, por ejemplo, donde se destruyó la hegemonía de esa alternancia de poder, y surge Morena y surge todo este gobierno, todos estos gobiernos. Ahora, exactamente estamos en el mismo punto donde estuvo el surgimiento de López Obrador desde el punto de vista de esa aversión a las institucionalidades, de ese desdén contra el gobierno, de ese no estoy afiliado y qué sé yo. Pero algo pasa que no se logra materializar en lo que se hizo. Y volvemos. Morena y todo este corillo no fue de ahora. Eso fue un trabajo de años, de muchos años. De poco a poco, ocupando las posiciones de poder. Aquí hay un factor que no está en México, y es el estatus y posición de Puerto Rico dentro del juego colonial estadounidense. Entonces, eso hay que considerarlo, porque se sabe que históricamente Estados Unidos ha respaldado tal o cual partido ganando en Puerto Rico. Se sabe que el surgimiento del bipartidismo y esa primera victoria del Partido Nuevo Progresista fue favorecido principalmente por algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos y la Marina, que veía un nuevo rol para Puerto Rico en el panorama de política internacional. Que eso es un factor que no existe en México y no existe en el resto de los países latinoamericanos donde está sucediendo este fenómeno. De acuerdo. Como dice, la era está a punto de parir un corazón, tú sabes, la era está pariendo un corazón. Pero aquí tenemos unos factores ahí que... ¿Cuál sería la relación de un gobierno al estilo Morena, por ejemplo, al estilo de AMLO, un populismo progresista en Puerto Rico con el gobierno federal? Sería algo complicado. O tal vez no lo tendría que ser. Sería inclusive hasta una herramienta de reconciliación con las presiones políticas y sociales que hay en Puerto Rico y la misión de Puerto Rico, de Estados Unidos en el Caribe, que ahora mismo es tumbar a Venezuela. Y estabilizarla. Estabilizarla, exacto. Estabilizar la zona.
Gracias, Esteban, por sacar un ratito el tiempo para irnos en este rabbit hole. Oye, gracias a ustedes creo que por ha estado tenerme. bastante interesante Sí. esta perspectiva. Recuerden que a Esteban Gómez usted lo puede consumir también en su podcast, Plan de Contingencia. Plan de Contingencia. Ustedes publican con qué frecuencia están publicando. Semanal, estamos publicando Sí. semanal. Ya estamos un poquito más Más disciplinados. más disciplinaditos. Más disciplinadito. Y también lo escucha los martes con nosotros colaborando en Puestos por la Mañana en Radio Isla 1320. A ustedes espero que les haya sido de su agrado este episodio de irnos en el rabbit hole del estado de situación, del surderismo, de la surdería Aquí me linchan. en Ya Puerto verás. Rico y el futuro, Si alguno. si alguno, para estos movimientos políticos y si hay un Madani, no Madani, en Puerto Rico. Nada, que la fuerza la acompañe. Gracias por habernos acompañado. Luisito Marí regresa en el weekend, así que nosotros estaremos grabando en algún momento dado tarde este weekend, porque yo tengo Blue Week. Así que pues voy a hablar con Wilton Marí, a ver si Wilton Marí no me mata, pero eso lo vamos a ir cuadrando. Que la fuerza la acompañe, se me cuidan.